Hola, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Elia Rocío Mora Macías y voy a estarles presentando el taller de stretching, también conocido como ejercicios de flexibilidad o ejercicios para mejorar la movilidad. Espero que les agrade. Para ganar participaciones, las indicaciones se las voy a dar al final del video, pero si quieren pueden verlas al inicio para que a lo largo del video pues puedan ir viendo cosas que sean importantes para sus participaciones. Para empezar, vamos a definir algunos conceptos clave para poder entender mejor los efectos fisiológicos que tiene el estiramiento. El primer concepto va a ser la flexibilidad, que va a ser la capacidad del organismo para mover las articulaciones atendiendo al rango de movilidad que es propio de la persona, con la ayuda de unos músculos concretos. Para esto es importante entender que cada articulación del cuerpo tiene un rango de movilidad específico. Por lo tanto, la flexibilidad no va a ser una característica general de la persona, sino más bien va enfocada a la articulación de la que se habla. El siguiente concepto es la elasticidad, que va a ser la capacidad de los tejidos blandos para recuperar su longitud en reposo después de un estiramiento pasivo. Es decir, que al realizar un estiramiento, este tejido pueda volver a su longitud previa y que no pierda sus propiedades. En cuanto a la plasticidad, va a ser la tendencia de los tejidos blandos a asumir la longitud nueva y mayor después de suprimir la fuerza del estiramiento. Es decir, aquí ya no va a regresar a la longitud que tenía previamente al estiramiento, sino que adopta la nueva longitud a la que lo llevamos mediante el estiramiento. El siguiente concepto es el sobreestiramiento, el cual va a ser un estiramiento más allá de la amplitud del movimiento de una articulación y los tejidos blandos circundantes, lo cual provoca hipermovilidad. Este sobreestiramiento puede ser necesario para algunas personas sanas con fuerza y estabilidad normales que practiquen deportes y requieran mucha flexibilidad, como es el caso de las bailarinas de ballet. Sin embargo, es perjudicial cuando las estructuras que soportan una articulación o la fuerza de los músculos de esa articulación son insuficientes y no pueden mantener por sí mismos la articulación en una posición funcional. Entonces, suele denominarse debilidad por estiramiento. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos saber que la flexibilidad también va a tener una clasificación y que esta clasificación va a depender del tipo de ejercicio de estiramiento y podemos dividirla en estático, balístico o dinámico. Y para cada uno de estos tipos y atendiendo al modo en que se realiza el estiramiento, esta flexibilidad también se puede subdividir en pasiva o activa. Bien, teniendo esto en cuenta ya podemos definir como tal el estiramiento, que también es conocido como ejercicios de flexibilidad o ejercicios para mejorar la movilidad, y va a ser cualquier maniobra terapéutica pensada para elongar estructuras del tejido blando acortadas patológicamente y por lo tanto para aumentar la amplitud del movimiento. Dicho esto, para entender mejor las propiedades fisiológicas de los estiramientos, es importante conocer las propiedades de los tejidos blandos. Estas propiedades se van a dividir en propiedades mecánicas y propiedades neurofisiológicas, así como también las respuestas neurofisiológicas que derivan de esto. Vamos a empezar por las propiedades mecánicas, las cuales van a verse tanto en el tejido contráctil como en el tejido no contráctil. Primero les voy a explicar las propiedades en el tejido contráctil. Sabemos que el músculo se compone básicamente de tejido contráctil, pero este también se inserta o se entreteje con tejido no contráctil, como son los tendones y las fascias. La estructura del tejido conjuntivo del músculo es la fuente primaria de resistencia a la elongación pasiva del mismo músculo. En cuanto a las características o propiedades mecánicas de los tejidos no contráctiles, los tejidos blandos no contráctiles se van a encontrar también en todo el cuerpo y se van a organizar en distintos tipos de tejido conjuntivo para sostener las estructuras del cuerpo. Algunos ejemplos de tejido no contráctil van a ser los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares, fascias, tejido no contráctil de los músculos y la piel.
Pasando a las propiedades neurofisiológicas de los tejidos blandos, aquí se van a encontrar dos estructuras importantes que son los husos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Los husos musculares son el principal órgano sensorial del músculo y se compone de fibras intrafusales microscópicas que se disponen en paralelo a las fibras extrafusales. Estos husos musculares van a tener como efecto o acción la velocidad y duración de los estiramientos y detectan los cambios de longitud del músculo. En cambio, los órganos tendinosos de Golgi se van a localizar cerca de las uniones musculotendinosas y envuelven los extremos de las fibras extrafusales del músculo. Estos van a ser sensibles a la tensión del músculo causada por un estiramiento. Por lo tanto, recopilando esta información, el huso muscular va a ser responsable de la velocidad y duración de los estiramientos y el órgano tendinoso de Golgi de la tensión del músculo cuando percibe un estiramiento. En cuanto a la respuesta neurofisiológica del músculo al estiramiento, este va a depender de la velocidad del estiramiento, que va a ser cuando un estiramiento sea muy rápido, las fibras aferentes primarias van a estimular a las motoneuronas alfa en la médula espinal y esto va a facilitar la contracción de fibras extrafusales. Por lo tanto, como ya les dije anteriormente, esto va a provocar un aumento en la tensión muscular. Contrario al estiramiento lento, aquí los órganos tendinosos de Golgi se activan y van a inhibir la tensión del músculo, dejando que el músculo se elongue y el componente elástico paralelo al músculo también se elongue. En cuanto a las indicaciones y contraindicaciones de los estiramientos, voy a empezar diciéndoles las indicaciones. Una de ellas va a ser cuando se aprecia debilidad muscular y tirantez en los tejidos opuestos. Entonces este tipo de músculos deberá de elongarse antes de que los músculos debilitados puedan fortalecerse con eficacia. También cuando la amplitud del movimiento está limitada por contracturas, adherencias y formación de tejido cicatrizal, lo que provoca acortamiento de los músculos, del tejido conjuntivo y de la piel. Otra indicación va a ser cuando las limitaciones pueden provocar deformidades estructurales, es decir, esqueléticas, que de otro modo podrían ser evitables. Y también va a ser indicado cuando las contracturas interfieran con las actividades funcionales diarias o los cuidados en clínicas o asilos, esto refiriéndonos a pacientes de la tercera edad, pero también podría ser aplicado en pacientes que practican deportes. En cuanto a las contraindicaciones, va a estar contraindicado cuando exista un bloqueo óseo que limite el movimiento articular. También va a estar contraindicado después de fracturas recientes. También cuando hay alteraciones en el tejido óseo que puedan ser como fisuras. Otra contraindicación es cuando existen procesos infecciosos o inflamatorios agudos, que hay presencia de calor o de edema en la zona. Hay un dolor agudo o intenso que aumenta con el movimiento articular o con la elongación de los músculos. También va a estar contraindicado cuando existen hematomas u otras señales de traumatismo quístico. Y cuando una contractura o acortamiento de los tejidos blandos aumenta la estabilidad articular en lugar de la estabilidad estructural normal o la fuerza muscular. Es decir, cuando una contractura o un acortamiento de los tejidos blandos sea la base del aumento en la capacidad funcional, sobre todo en pacientes con parálisis o debilidad muscular grave. De acuerdo a la clasificación hecha por Gerard Moraes, él clasificó a los tipos de estiramiento en dos grandes grupos, que son los estiramientos estáticos y dinámicos. Dentro de los estáticos son los que se mantienen en una posición articular que somete a la elongación a uno o más músculos sin que se produzca movimiento de dicha articulación. A su vez, estos estiramientos estáticos los subdividió en estáticos activos y en estáticos pasivos. Y los estiramientos dinámicos se refieren a los estiramientos que consigues a través de la contracción de la musculatura que mueve la articulación del individuo que realiza este estiramiento.
El estiramiento pasivo consiste en un tipo de estiramiento en el cual un músculo se ejerce una fuerza externa sobre él. Esta fuerza externa puede ser un compañero, una pared e incluso de manera mecánica. En cuanto al estiramiento activo, consiste en estirar el músculo antagonista sin utilizar ninguna asistencia externa. El estiramiento pasivo manual es una técnica en la cual el terapeuta aplica la fuerza externa y controla la dirección, velocidad, intensidad y duración del estiramiento sobre los tejidos blandos que han causado la contractura y restricción del movimiento articular. Es decir, en esta técnica el paciente no será quien aplica el estiramiento, sino que será guiado por el fisioterapeuta. En este tipo de estiramiento los tejidos se elongan más allá de su longitud en reposo y el paciente debe de estar lo más relajado posible durante estos estiramientos. La fuerza del estiramiento suele aplicarse no menos de 6 segundos, pero preferiblemente tiene que ser al menos de 15 a 30 segundos y se repite varias veces en una misma sesión de ejercicio. Este tipo de estiramientos se consideran generalmente estiramientos de corta duración y no se ha determinado un número específico de segundos que sea el más eficaz. Es importante resaltar que estos estiramientos no deben confundirse con ejercicios de amplitud de movimiento pasivo, ya que en el estiramiento pasivo se va a llevar a las estructuras más allá de la amplitud de movimiento libre y en el movimiento pasivo va a ser únicamente dentro de la amplitud disponible. Por lo tanto, un estiramiento manual de baja intensidad aplicado a mayor tiempo será más cómodo y más tolerado por el paciente y se obtendrán índices de mejora más óptimos. Otro tipo de estiramientos pasivos son los estiramientos pasivos mecánicos prolongados, en el cual se aplica una fuerza externa de baja intensidad, la cual va a ser del 5 al 10% del peso corporal del paciente, para elongar los tejidos durante un periodo prolongado. Esto va a ser mediante un equipo mecánico y la fuerza de estiramiento se va a aplicar durante la colocación del paciente, ya sea con tracción lastrada o sistemas de poleas, o también puede ser con férulas dinámicas o yesos en serie o progresivos. El estiramiento prolongado puede mantenerse durante 20 a 30 minutos o hasta varias horas, y los cambios plásticos de los tejidos contráctiles y no contráctiles pueden ser la base de mejorías permanentes o a largo plazo de la flexibilidad. El estiramiento mecánico cíclico o intermitente se va a realizar mediante un aparato mecánico que va a controlar la intensidad del estiramiento, la duración de cada ciclo de estiramiento y el número de ciclos de estiramiento por minuto. Este tipo de estiramiento, prolongado, cíclico o sostenido, parece ser bastante más eficaz que el estiramiento pasivo manual, porque la fuerza de estiramiento se aplica durante bastante más tiempo de lo que sería práctico con el estiramiento manual. La importancia de imponer este tipo de estiramiento prolongado en los músculos tirantes y el tejido conjuntivo es debido a que es más probable que un estiramiento prolongado mejore la movilidad a largo plazo. Otro tipo de estiramientos son los estiramientos balísticos o dinámicos, en el cual es un estiramiento con rebote de muy corta duración y gran intensidad. Este suele conseguirse cuando el paciente provoca un rebote activo contrayendo el grupo de músculos antagonistas al grupo de músculos tirantes o agonistas, así como usando el peso del cuerpo y el momento como fuerza para elongar el músculo tenso. Aunque ha quedado demostrado que los estiramientos balísticos aumentan la amplitud articular, se consideran poco seguros por el escaso control y el peligro de desgarro de los tejidos debilitados. En personas sedentarias, personas de la tercera edad y personas con tejidos en proceso de curación o después de una inmovilización, se corre un riesgo específico de sufrir traumatismos indeseables con estiramientos balísticos por el estado debilitado del tejido conjuntivo. Como explicaba en los efectos fisiológicos de los estiramientos, este tipo de estiramientos balísticos van a elongar con rapidez los usos musculares y facilitan el reflejo de estiramiento, lo cual causa un aumento de la tensión del músculo que se estira.
La inhibición activa comprende las técnicas en las que el paciente relaja de forma refleja el músculo que se va a elongar antes o durante la maniobra del estiramiento. Cuando se inhibe un músculo, la resistencia a la elongación del músculo es mínima. Las técnicas de inhibición recíproca solo relajan las estructuras contráctiles del músculo y no los tejidos conjuntivos. Este tipo de estiramiento solo es posible si el músculo que se va a elongar cuenta con una inervación normal y está bajo control voluntario. No puede emplearse en pacientes con debilidad muscular grave, espasticidad o parálisis por una disfunción neuromuscular. La mayoría de las técnicas de inhibición activa se han adaptado a partir de las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, también conocidas como FNP. Estas técnicas de inhibición aumentan la longitud muscular, relajando y elongando los componentes contráctiles del músculo. Algunas de las variaciones de las técnicas de inhibición activa son las siguientes. La técnica de sustentación-relajación, en la cual hay una contracción isométrica en el recorrido externo del músculo tenso antes de que se elongue pasivamente. Aquí el resultado del estiramiento va a ser dado por la inhibición autógena. Otra variación es la técnica de sustentación-relajación con contracción del agonista. Aquí va a haber una contracción isométrica previa al estiramiento del músculo tirante y la relajación seguida por una contracción concéntrica del músculo agonista opuesto al músculo tirante. Esto va a ser a medida que el músculo agonista se acorta, se va a elongar el músculo tirante. Esto va a ser dado por la combinación de la inhibición autógena y la inhibición recíproca para elongar a los músculos. Otra variación es la contracción del músculo agonista, en la cual la contracción del músculo agonista va a ser la contracción del músculo contrario al músculo tirante, y el resultado va a ser dado por una inhibición recíproca del músculo tirante. Finalmente, el último tipo de estiramiento va a ser el autoestiramiento, el cual es un tipo de ejercicio de flexibilidad que los pacientes realizan por sí mismos, al estirar pasivamente sus propias estructuras, empleando el peso del cuerpo como fuerza de estiramiento. También se puede inhibir de forma activa un músculo para aumentar su longitud. En este permite a los pacientes mantener o aumentar con independencia la movilidad ganada en las sesiones de tratamiento. Las pautas de la intensidad y la duración del estiramiento son las mismas que para el estiramiento pasivo realizado por el terapeuta o el estiramiento mecánico. Estos son un aspecto importante en los programas de ejercicio en casa y del entrenamiento a largo plazo de muchos problemas musculoesqueléticos y neuromusculares. Para concluir, dentro de todos los beneficios que tienen los estiramientos, podemos resumir que van a ser preparar el músculo para la actividad física, recuperar la posición de reposo del músculo una vez que ha finalizado la actividad, recuperar la capacidad de elongación de un músculo después de un periodo de inmovilización. Con esto también nos referimos a ampliar el rango de movimiento de la articulación, ayudar a la relajación general del aparato locomotor, mejorar la flexibilidad y mejorar la capacidad elástica de los tejidos. Por lo tanto, son parte importante para el mejor rendimiento físico y para la salud del aparato locomotor. Por último, esta es la bibliografía en la cual pueden consultar cualquier duda. En cuanto a las actividades para las participaciones, van a ser 2 actividades. En la primera deberán de comentar en la publicación alguna idea importante o aspecto que hayan podido rescatar de la presentación o del taller, y de preferencia que no se repita con la que pongan los demás compañeros. Y en ese mismo comentario también van a poner una foto realizando algún tipo de estiramiento, ya sea pasivo o activo, y de los diferentes que también les mostré en el taller, y van a mencionar con qué objetivo lo usarían y para qué tipo de paciente lo usarán. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.